Ratas con Agustín Louis Cauchy, porque él fue un matemático francés que pues le tocó vivir en el siglo XIX, ¿sí? Prácticamente, creo que incluso nació a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa le tocó a él. Y Agustín, bueno, hubo muchos matemáticos franceses muy importantes, podemos hablar de él, podemos hablar por ejemplo de Laplace, podemos hablar de René Descartes, más que este es más antes, 1600 prácticamente. Pero Agustín Louis Cauchy es, yo creo que de la gente que se necesita, o sea, gente con convicción, gente honesta, gente con ideales, sí, era un idealista. ¿Y por qué lo comento? Porque ustedes sabrán que durante la Revolución Francesa pues se da este derrocamiento de la monarquía, de los Capeto, ¿sí? De hecho se ajustician al rey Luis XVI. Luego viene la época del terror, ¿sí? Viene una época horrible en Francia. Quien viene a poner orden en cierto modo es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Es el que pone orden, el que pacifica en cierto modo a Francia, pero pues se fue contra Europa y fue un tipo que hizo y deshizo en Europa, ¿sí? Curiosamente hay que decir también una cosa, Napoleón también es culpable de la situación en la cual se encuentra América Latina, eso, o Hispanoamérica, eso hay que decirlo también, ¿sí? O sea, tampoco podemos idealizar a Napoleón, fue un mendigo, fue un tipo que llevó a la muerte a cientos de miles de personas por su ambición, hay que decirlo, ¿sí? Y nosotros sufrimos también por culpa de él. ¿Por qué sufrimos por culpa de él? Pues porque el papel, por ejemplo, que tuvo Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo por México, en cierto modo es así. Recuerden que después que llega Napoleón, pues lo derrotan las potencias europeas, principalmente en la batalla de Waterloo. Luego lo confinan a la isla de Santa Elena, creo que fue Santa Elena o Elba, porque lo condenaron 2 veces, ¿sí? En una se escapa, ¿verdad? Se escapa y después lo vuelven a agarrar y lo vuelven a llevar a otra isla. No me acuerdo si fue la última, fue Santa Elena o fue Elba. Y después se instala la república en Francia, pero después se vuelve a instalar la monarquía, curiosamente con uno de los sobrinos de Napoleón, Napoleón III, que fue el que precisamente pues influyó mucho aquí en México con la cuestión de Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Por eso les digo que pues ahí va algo que también acá nosotros nos experimentamos por esa situación. Entonces, Cauchy era un monarquista, él era muy tradicionalista, era una persona muy de que las cosas tienen que ser como son, por eso es que él era así. Cuando se instala la Segunda República, si mal no recuerdo, en Francia, él decide irse de Francia por sus convicciones. Él no podía jurar la República, la Segunda República, se fue a Italia y siguió enseñando, pero ahora en universidades de Italia, y muchas de esas universidades eran universidades que pertenecían a órdenes religiosas, porque él era muy religioso. Sí, él era muy religioso, él era muy católico, Agustín Cauchy. Y bueno, pues eso habla en cierto modo pues de la personalidad de estos grandes personajes. Cauchy es, dentro de la matemática, uno de los referentes principales, uno de los gigantes, de los rockstar, porque algunas de las aportaciones que él realiza se encuentra la cuestión de la rigurosidad en las matemáticas, el demostrar por qué deben ser como deben ser, es decir, no podemos nosotros tener a la matemática bajo reglas poco claras o cuestiones que no tengan fundamento. Y esto lo comento por el concepto de límite. El límite es algo fundamental en matemáticas. Vamos a ver que la derivada es un límite y más adelante van a ver que la integral también lo es.
Entonces el límite debe de ser un concepto bien entendido, bien fundamentado, saber bien exactamente qué es un límite. Y eso es algo que los matemáticos anteriores a Cauchy no lo lograron definir, ni siquiera personajes como Newton, como Leibniz, como Bernoulli, como Isaac Barrow, Taylor y todos estos matemáticos que fueron pues toda esa camada de grandes personajes que aplicaron el cálculo, esta herramienta poderosa de nacimiento muy temprano en el conocimiento, ¿no? Se contentaban con decir que el límite era se aproxima de tal manera que la diferencia entre ellos es casi cero, pero eso no nos dice nada. Entonces quien nos da una definición rigurosa y exacta es precisamente Cauchy, y esta es la definición que vamos a estudiar. Dice: sea f una función definida en algún intervalo abierto que contiene un número a, excepto posiblemente en él. Entonces decimos que el límite de f de x, conforme x se aproxima a L, se escribe de esta forma. Esto ya lo sabemos, así definimos el límite, como lo que está allí. Y dice: si para cualquier número epsilon mayor de 0 existe un número delta mayor que 0, tal que 0 menor que valor absoluto de x menos a menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. Ustedes van a decir: ¿qué es esto? Digo, esto de valor absoluto es distancia. Distancia, ¿sí? Las distancias por definición son positivas. Entonces x menos a es la distancia entre x y a. A es un valor fijo al cual se aproxima x. X es variable, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces valor absoluto de x menos a es la distancia entre x y a. Esa distancia obviamente debe de ser positiva, pero menor a un número que no conozco, pero que debe de ser pequeñito, y ese número le llamo delta. Entonces, si esto sucede, la distancia de f de x a L, que es el límite de la función, también debe de ser un número muy pequeñito. Yo sé que probablemente esto como que no queda muy claro, pero aquí tenemos gráficamente una explicación de esto. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí es la gráfica de una función que está en azul, es una línea recta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Y tengo un valor que es el 3. En este caso, A es 3. Es el valor al cual me voy a aproximar. X se va a aproximar a 3. ¿Sí están de acuerdo? Pero X lo puede hacer ¿por dónde? Por la derecha o por la izquierda. Entonces, si X se aproxima a 3 tanto por la derecha como por la izquierda, esta distancia es positiva. ¿Sí? Bien, se va aproximando por la derecha y por la izquierda, esa distancia va siendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. ¿Y qué va a pasar con la función al límite? Porque el límite de la función es 5, también se va a cerrar. ¿Sí? Es como decir, esta regla me explica la relación entre el acercamiento en X y el acercamiento en la función. Y ese acercamiento pues es la distancia. ¿Sí? Bueno, pues vamos a explicar cómo funciona esto. Miren, aquí está. Epsilon, pues es el acercamiento por la derecha. En vertical, por la derecha es arriba y por la izquierda es abajo. Entonces, se aproxima en X, se aproxima en Y. ¿Sí? Es esa regla de correspondencia, cómo se van a aproximar. A grosso modo. Pero, pues esto no va a quedar claro si no lo explicamos con el ejercicio. Y es lo que vamos a hacer, pero no sin antes hacer esta lectura que más o menos resume lo que les había yo acabado de explicar. Dice, después del descubrimiento, porque a mí no me gusta la palabra invención, después del descubrimiento del cálculo en el siglo XVII, siguió un periodo de desarrollo libre de esta materia a lo largo del siglo XVIII. ¿Sí? Pues empezaron ahí los matemáticos, quedaron fascinados con el cálculo. Ahí hablamos de Bernoulli, hablamos de, les digo, Taylor, Barrow, el mismo Newton descubre las leyes las famosas leyes de la mecánica gracias al cálculo.
y dice, matemáticos como Bernoulli, como los hermanos Bernoulli, como Euler, fueron quienes explotaron el poder del cálculo y exploraron las consecuencias de esta nueva y maravillosa teoría matemática sin preocuparse demasiado sobre sus propiedades, sin preocuparse demasiado en que sus propiedades fueran completamente correctas. En el siglo XIX, por contraste, fue la edad del rigor matemático. Hubo un movimiento que trató de regresar a los fundamentos de esta materia para proveer cuidadosamente de definiciones y de propiedades y definiciones rigurosas. Al frente de este movimiento estuvo el matemático francés Agustín-Louis Cauchy. Vean cómo les digo que vivió pues, en el siglo XIX, aunque nació en el siglo XVIII. Prácticamente le tocó la Revolución Francesa, es un niño ahí cuando le tocó esta cosa bárbara. Dice, el cual comenzó como ingeniero militar, es decir, fue un ingeniero, así como los que estamos en este bonito salón. Un colega, o sea, es un camarada. Bien. Dice, Cauchy tomó la idea de Newton del límite, la cual mantenió viva en el siglo XVIII por el matemático francés Jean de Alembert. Este matemático Jean de Alembert, creo que es uno de los personajes que son famosos en la Revolución Francesa, ¿sí? Jean de Alembert, pero bueno, y la hizo más precisa. Su definición de límite se lee como sigue: cuando valores sucesivos atribuidos a la variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, tan cerca, de tal manera que sea diferente como uno de C, esto último se llama límite de todos los demás. Pero cuando Cauchy usó esa definición en ejemplos y propiedades, él siempre empleaba la notación delta epsilon o inecuaciones con delta epsilon, que son las que están aquí, similares a las de esta sección. Dice, una propiedad típica de Cauchy comienza con diseñar delta y epsilon como dos números muy pequeños. Él usó epsilon porque la correspondiente entre epsilon y la palabra francesa erreur, y delta porque delta corresponde a diferencia, es decir, él utilizó la E de error en francés, y la delta de diferencia, ¿sí? También, no sé cómo se diga en francés, diferencia. Más tarde, el matemático alemán Karl Weierstrass comenzó con la definición del límite exactamente como la definición 2. Ahí está. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona esta técnica que nos dio nuestro muy estimado camarada, compañero Agustín-Louis Cauchy. ¿Sí? Y pues aquí tenemos unos ejemplitos, tenemos el 1 y el 2, pues ¿cuál les gustaría más? Miren, ustedes agárrense. El número 1 ya luego, pues dice, nada más que vamos a bajar, sí, creo que sí está ahí así porque ven que si está muy iluminado, luego no se ve. Dice, usar la gráfica dada de f de x igual a 1 sobre dx para encontrar un número delta tal que si esto, entonces esto. A ver, ¿cómo es esto? Fíjate. Fíjese cómo son desigualdades. Esto se parece a esto. Perdón, aquí es epsilon. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y esto se parece ¿a quién? A esto.
¿Sí se acuerdan que son las dos cosas de los límites? Ah, sí, sí. ¿Sí? En este caso, A vale 2. A vale 2. ¿Por qué? Porque es el valor al cual se aproxima la variable. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No oigo? Sí, sí. Y L vale 0.5 porque es el valor al cual se aproxima la función. Cuando X vale 2, fíjense cómo esto lo podemos sacar por sustitución directa. ¿Por qué? Porque si f de x es 1 sobre x, yo estoy calculando el límite cuando x tiende a ¿quién? A 2 de f de x, que viene siendo el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Mi función es 1 sobre x. Y si yo hago sustitución directa, ¿cuánto me da? 0.5. Ahí está. Cuando x vale 2, la función vale 0.5. ¿Sí? Eso es por sustitución directa, pero lo que yo quiero encontrar es precisamente la relación entre el error en la función, que es epsilon, y la aproximación de x, que es delta, diferencia. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, miren, la forma puede ser así. Siempre voy a trabajar con esto, con esta, que viene siendo esta. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, voy a desconectarme. Nada más déjenme anotar la función. Así está todo. Pero perdón, sí, está bien. 0.5, entonces. A ver, déjenme le desconecto. Entonces, fíjate. Vamos a chambear con esta. ¿Quién es f de x? 1 sobre x. ¿Quién es L? 0.5. De hecho, esto es lo que viene en el ejercicio. ¿Sí están de acuerdo? Lo que estaba aquí que ya no está, que lo apagué. Menor. ¿Sí? Menor. Bien, pero sigo chambeando con esto. ¿Cómo que sigo chambeando con esto? La idea es esto, el x menos a. A ver, voy a jugar con esta. Esto es así. X menos 2, menor que delta. ¿Sí están de acuerdo? De hecho, en el libro estaba sin el 0, porque ya sabemos que es positivo, es un valor absoluto. ¿Sí estamos? La idea es esta, meterla aquí. Entonces, ¿cómo le hago? Pues empiezo a chambear. A ver, le pongo un 1, x, 1 menos 0.5x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego, ¿qué podemos hacer ahí? Recuerden que tengo que meter esta acá. Entonces, para poder hacerlo, lo que hago es, fíjense, vamos a hacer esto. Sí, porque aquí sumo esta, le pongo un 1, es x entre x a 1 por 1, 1, luego x entre 1 a x por 0.5, ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es esto. Tengo que buscar la manera de meter bien esto aquí. Entonces, fíjate, aquí está, ya creo que ya me fijé cómo. Lo que voy a hacer es multiplicar adentro por 2 medios. ¿Sí están de acuerdo que si multiplico por 2 medios es como si estuviera multiplicando por 1, ¿verdad? Y no hay ningún problema, se puede hacer. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Me voy a venir para acá. Entonces me va a quedar 2 por 1. 2. 2 por 0.5, x. ¿Sí están de acuerdo? Sobre 2 por x. Me queda así. Y como que ya se parece. Pero todavía no, porque aquí es 2 menos x y acá es x menos 2. ¿Qué hago? Pues factorizo el signo. ¿Sí están de acuerdo? A ver. Sí, claro. Sí. Sí, Porque es positivo. Perdón, pero aquí es. El 2 no, nada más el signo, nada más el signo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Y luego aplico propiedades de valor absoluto. Claro.
El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces hago esto. Mira. ¿Por qué? Porque debo de tener el x menos 2 solito. Entonces, ¿sí se entiende lo que estoy haciendo? Como quien dice, los empiezo a agrupar. ¿Para qué? Para tener a este solito. Y luego, ¿qué hago? Aplico ahora sí el valor absoluto de un producto. Y el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. O sea que sería así. ¿Sí se entiende? Esta es una propiedad que viene en los materiales que les facilité. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué más? Si se fijan aquí ya tengo a esto. ¿Sí? Ya tengo a eso. Y el valor absoluto de esto es 1 sobre 2x. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo va a hacer positivo. Ahora tú vas a decir, pero x puede ser positivo o negativo. Sí, tienes razón, pero a fin de cuentas, como se aproxima a 2 y está muy cerquita, siempre va a ser positivo. Si fuera un número negativo, o sea, si fuera menos 2, ahí sí se acercaría tanto por hecho como por si sean negativos. Pero aquí no hay tanto problema. Y entonces me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego es quien 1 sobre 2 por x por x menos 2, ¿quién viene siendo? Delta. ¿Sí? Delta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, x, el valor absoluto de x menos 2 debe de ser menor que delta. Nada más que aquí pues estoy tomando como el valor más grande al cual se aproximaría, que sería delta. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale x? Vale 2. Entonces, vamos a ponerlo. Si x vale 2, entonces me va a quedar un cuarto delta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, este chorizo viene siendo esto. O sea, este es este, este es este, este es este, hasta llegar acá. ¿Sí se entiende? Y esto es que menor que epsilon. Entonces lo que estamos viendo es que aquí estamos obteniendo la relación de aproximación entre epsilon y delta. ¿Sí se entiende? No es tan complicado, la idea es meter el x menos a en la función y expresarlo de esa forma para ver cómo es la relación de aproximación entre epsilon y delta. Ahora, le voy a conectar para que tenemos que filosofar. Bueno, pues que les digo que muchos de los filósofos así fregones eran matemáticos. Sí. O sea, está Descartes, está Leibniz. René, ¿no? Sí, por eso Descartes. Estaba viendo, por ejemplo, Bernard Russell, aunque estaba medio loco, pero hay otros, por ejemplo, Husserl, que es el padre de la fenomenología, era matemático. A ver, pero vamos a continuar. Entonces, fíjate, ahí te va. ¿Qué es lo que nos pide? Encontrar el número delta tal que esto se cumpla. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí me están dando ¿a quién? A epsilon, me están dando a epsilon. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, como epsilon vale 0.2, entonces un cuarto de delta es menor que 0.2 y de aquí despejo a delta. Y delta va a ser ¿cuánto? Menor que 0.8. A ver, vamos a ver si es cierto. Es como una E aprendida. Sí, es una D griega. Una D es delta. Delta es la D griega.